Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les prometí, vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió en esta fecha FIFA, en esta parte de las eliminatorias en donde México pues pierde dos partidos de visita muy complicados. Derrota contra Estados Unidos que para muchos se vuelve dramática y exagerada, como suele suceder cada 4 años, ¿no? Yo les pediría que recurran a la historia y si no lo quieren hacer, pues más o menos se las cuento. En México eh, jugando en Estados Unidos de visitante en eliminatorias. En el 82 no pasaba, las eliminatorias se jugaban en una sola sede y México no clasificó. En el 86 México estaba clasificado por ser local. En el 90 México no participa, está eliminado, entonces ni la cuenten. 94 Estados Unidos estaba clasificado por ser local. Entonces tenemos que recurrir a resultados del 98 para acá, que además es como que una época ya más parecida a lo actual. ¿Cuáles son los resultados de México? En el 98, o sea, la eliminatoria para el 98, México empata en Estados Unidos, me parece que a 2. Siguiente mundial, creo que la eliminatoria es en el 2001, México pierde 2-0. Siguiente mundial, ¿no? La gran selección de Ricardo Lavolpe, van y pierden 2-0. Para el mundial del 2010, no me acuerdo quién es el entrenador, va a México y pierde 2-0. Para el mundial del 2014, va a México y pierde 2-0. Y para el mundial del 2018, con un Estados Unidos que todos sabemos termina por quedar fuera y mucho tuvo que ver también esa derrota, México le gana 2-1 después de una historia larguísima en donde no habían podido conseguir puntos. ¿Qué sucede hoy? Bueno, pues son diferentes momentos que tienen que ver con lo que pasa de un lado y qué pasa del otro. Si nada más hacemos el análisis del lado de México y no consideramos Estados Unidos, pues es un análisis parcial. ¿Dónde está Estados Unidos hoy en día? Se viene de ganarle a México 2 partidos en tiempo extra, 2 partidos circunstanciales en donde no fueron mejores, pero que terminan con la victoria, que le dan unos títulos donde el jugador americano sabe que tiene más repercusión en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos solo los aficionados del fútbol celebrarán, el grueso de la población ni le importa. En México sí parece ser una tragedia que la selección de Estados Unidos le gane a la mexicana. Vamos ahora a la parte futbolística. En Estados Unidos hoy te encuentras con que son muchos chavos, mucha inexperiencia, con una situación anímica a favor, con una situación física superior a la mexicana, no nada más porque son más jóvenes, sino porque son más atléticos, eso no es nuevo. Pero la parte mental, ¿no? O sea, yo creo, muchos de ustedes podrán entenderlo, cuando tú debutas y eres joven y empiezan a venir cosas buenas y de repente te contrata un equipo, te cambia la vida, empiezas a tener un sueldo, empiezas a ser famoso, habrá quien se desubique, habrá quien lo tome para bien. Y de repente te llaman a la selección, bueno, te quieres comer el mundo a pedazos. Del lado mexicano no sucede. ¿Por qué no sucede? No porque el Tata Martino no quiera, porque no estamos en una situación así. Estados Unidos viene de no calificar. Si México viniera de no calificar, a lo mejor puedes borrar a Guardado, a Herrera, a Ochoa y no llamarlos nunca más. No, no es el caso. México fue un mundial, tuvo un mundial aceptable. ¿Por qué? Porque se hizo lo mismo que se habían hecho en otros momentos. Guardado está jugando en Europa, Herrera está jugando en Europa, Ochoa ha jugado en Europa y regresó a México y no lo está haciendo mal. Y en el mundial ha sido el mejor mexicano en 2 copas del mundo. Entonces tú no puedes borrar a estos jugadores. Vienen las generaciones de abajo participando, algunos en Europa, algunos participando no como quisiéramos, otros participando bien, el Chucky, Edson, el caso de gente que está en la liga local, como Romo, como Orbelín, como Charlie, y pues bueno, recurres a lo que tienes. Es una situación complicada, porque, ya lo había yo comentado alguna vez, en los tiempos hoy tienes a Guardado, tienes Herrera, que no sabes si todavía dan o no dan, por lo visto no dan, y además México en general no está pasando por un buen momento. Influye el nivel de la liga, lo que está pasando alrededor de no descenso, de muchos extranjeros, de pocos minutos, sí, por supuesto que influye.
Yo aquí no quiero defender al Tata, pero les pediría que hicieran un ejercicio después de estos 2 partidos. Uno, en donde hacemos responsable al entrenador y a su cuerpo técnico. Creo que ese es muy sencillo. No ha hecho los cambios, no ha encontrado un sistema, el equipo no se ve trabajado, aunque me consta que lo han trabajado mucho, no conectan las líneas y sobre todo no ha encontrado la solución a este tipo de problemas. Ok, ahora hagamos el segundo ejercicio que yo les pediría. Hablemos de la selección sin mencionar al entrenador, sin mencionar al Tata Martino. Hablemos de los rendimientos de los jugadores. Cuando eres técnico, muchas veces la solución la tienes en tu cabeza, pero a la hora de plasmarla en el terreno de juego no depende nada más de ti, depende también de los jugadores que tengan. Y yo puedo ver que, por ejemplo, Romo, que ha venido siendo un gran jugador en la Liga Mexicana, pues tuvo un partido bastante malo contra Estados Unidos. Yo no diría malo, diría más allá de malo. Tus jugadores de experiencia no sacaron la cabeza, no se pusieron el overall, no fueron los que se echaron el equipo al hombro. Entonces, hablemos de Herrera, hablemos de Moreno, hablemos de Araujo, hablemos de Guardado, hablemos de Chaca, hablemos de Gallardo, hablemos de Tecate, hablemos del Chucky, hablemos de Raúl. Y entonces hagan un análisis más allá y díganme si los rendimientos, que no tienen nada que ver con el entrenador, a veces los rendimientos individuales tienen que ver solo con el jugador, si están siendo los adecuados. Entonces juntas un mal momento del equipo mexicano con un entrenador que es evidente que no es el entrenador agresivo que creo que se necesita para las eliminatorias en México, y además te toca una parte del calendario en donde, ya hablamos de Estados Unidos, ahora hablemos de Canadá. Canadá con la posibilidad, por primera vez en su historia, de irse de líder de la eliminatoria a la mitad, de tener el Mundial cerca, con un Alphonso Davies que es un crack y que viene y permea en el resto de los compañeros, con un entrenador que está haciendo bien las cosas, pero que no se les olvide algo. Hoy todavía no sabemos si Canadá va a clasificar al Mundial, si va a terminar en el repechaje. ¿Por qué? Porque está Estados Unidos, Canadá, bueno, en este orden, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. Uno de estos 4 equipos irá al repechaje, seguramente, a menos que se caiga Panamá o se caiga alguno, que no lo veo tan fácil, y que Costa Rica empiece a ligar victorias. En fin, no se ve por dónde, puede pasar, pero vamos a hablar como si las cosas fueran siguiendo un cauce normal. Uno de esos 4 equipos estará en el repechaje y puede ser que se quede fuera del Mundial. ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Canadá? ¿Por qué no Panamá? ¿Y por qué no? También, por supuesto, puede pasar con México. Si hacemos un análisis del calendario, entonces resulta que México termina con partidos de local y eso se supone que es una ventaja. ¿Qué va a pasar? Si me preguntan a mí, ¿correrías al Tata? No, yo no correría al Tata. Yo todavía no estoy en ese punto de correr al Tata. Ah, ¿que puede ser demasiado tarde? Sí, claro, ¿no? Te la juegas, así como un entrenador te la juegas a decir, hoy inicia tal, esperando que no se equivoque, pues yo también en mi comentario diría, yo no correría al Tata esperando no equivocarme. Dejas al Tata y no vas al Mundial, o cambias al Tata y sí vas al Mundial, pues no depende de lo que veamos hoy o de lo que estamos viendo hacia atrás, depende de lo que venga hacia adelante y cada quien ahí es libre de verlo como quiera. Partido contra Canadá. Si somos sinceros, Canadá no había llegado una sola vez, el tiro ese débil ahí no, ni siquiera es peligro, es una situación medio fortuita que termina en un disparo sin problemas y no había pasado absolutamente nada. Hagamos el ejercicio del técnico y de los jugadores. Técnico contra Canadá, ¿qué hizo el Tata Martino? Lo criticábamos mucho, cambió su planteamiento, cambió su postura, cambió su sistema, jugó con línea de 5, se ve que no la han trabajado, cambió de centrales, jugó con otros volantes, puso a Orbelín, puso a Herrera a hacer una doble contención con Edson y sacó al Tecate. Chucky, yo no sé si tuvo que ver el golpe que recibió, tampoco anda bien. No es lo mismo jugar con 10 compañeros de élite a tener compañeros que no andan en su mejor momento. Se cambió a los laterales también, ¿no? Que tan criticados fueron. Entonces, ya probaste a 10 defensas, ya probaste 2 sistemas, ya probaste 3 planteamientos, ya cambiaste de 3 a 2, de 4 atrás a 5, de un contención a 2 y los resultados siguen sin darse. A veces no es culpa tuya,
haces lo que tú crees que debes hacer. No lo estoy defendiendo. Rendimientos individuales. Chaca, muy mal. Gallardo, muy mal. Jorge Sánchez, no pasó nada. Héctor Herrera, que para mí tendría que ser el líder de este equipo, echarse el equipo al hombro. La verdad es que muy mal, o sea, yo lo reprobaría porque se supone que él, al ser el de experiencia, al venir de un equipo de élite, sí, ya sé, no tiene los minutos, no tiene ritmo de juego, pero en tu apuesta como entrenador es, ok, yo lo voy a entrenar y entrenando es mejor que los demás. Considero o no considero, lo pongo en una balanza y tomo la decisión. Decides ponerlo por lo que ha sido Héctor Herrera, porque viene del Atlético de Madrid y te juega así, perdón, pero no podemos... Sí podemos, pero no debemos responsabilizar solo al Tata de que juegue Héctor Herrera, ¿no? Todo es muy fácil después del resultado decir, lo hubiera sacado, hubiera puesto a alguien más, hubiera puesto a otro. Bueno, ya puso a Charlie, en segundo tiempo tampoco pasó nada. Esta vez jugó con Orbelín, tampoco pasó nada. Quiero hablar, en el caso de Orbelín, del error que comete en el gol. Que les quede muy claro, nadie está absolviendo al error de Ochoa. El gol es responsabilidad de Ochoa, pero viene precedido de un error de Orbelín, un error de actitud. La manera en la que va y disputa esa pelota habla de cómo estaba jugando el partido. Si él no se equivoca, el error anterior de Araujo, del pase, etcétera, no hubiera sucedido. Y ya sé, los superanalistas quieren ir incluso... Podríamos buscar quién se equivoca antes de Araujo, quién es el que pierde la pelota cuando México la tenía para que se organizara ese ataque que llevó la pelota de los canadienses hasta esa zona de la cancha. Y podemos antes, quién fue el que perdió la pelota o la dividió antes del último jugador que la perdió. Eso, con todo respeto, son mamadas. Hablemos de las jugadas que intervienen. Si el rechace al centro de Araujo, Orbelín lo hace bien, no se convierte en un error, se convierte en un pase. Si Orbelín lo hace mal, aunque pierde la pelota, aunque Ochoa lo hubiera atajado, sigue siendo un error de Orbelín por no competir. Son diferentes los errores. Un error es no poner las actitudes o los huevitos que se necesitan en una eliminatoria, y otra es que te equivoques en tomar una decisión. Para mí, tendría que explicarlo Ochoa, lo que él intenta es quedarse con la pelota, y pues bueno, decide mal, la pelota le queda en el rechace. Que también es que Araujo no salió, es que Araujo, pues yo creo que nadie esperaba que Orbelín perdiera ese balón. Y no estoy justificando ni perdonando a los demás jugadores que también intervienen en una jugada. Simplemente señalo lo que yo corregiría como entrenador. Para que les quede claro, en esta sucesión de errores, como la llamó Marc Rosas en este debate que tuvimos en los tweets, imagínense una jugada en donde viene un centro, yo estoy solo, fallo en el remate, le doy la pelota al arquero, viene un contragolpe, él mencionaba coberturas malas, y el último disparo es un tiro suave que a mi portero se le va por debajo de las piernas. Los superanalistas hoy, para demostrar que saben un chingo, dicen culpa del delantero por no haber metido, porque desde ahí se origina la jugada. Perdón. Para mí no, para mí el error que cuenta es ok, sí, malas coberturas, pero si el error grande, el porcentaje más grande del gol en contra es que el portero atacó mal la pelota y se le fue por abajo de las piernas, ya trabajaré yo las coberturas, ya trabajaré yo la definición, pero el error es del arquero. En este caso es si las coberturas son malas y aunque el arquero ande bien, termina en un mano a mano y Messi la define como Dios, pues entonces la culpa es de los que hicieron malas coberturas y no del que remató, por favor. ¿Cómo corriges ese error? En la semana tienes que trabajar para corregirlo. ¿Cómo le haces? ¿Te pones a trabajar definición y con eso evitaste los contragolpes? ¿O te pones a trabajar coberturas defensivas? Entonces estás hablando de dos situaciones diferentes. ¿Las quieres conectar? Claro, dime cuántas quieres conectar. ¿Quieres conectar 2? ¿Quieres conectar 10? ¿Se pueden conectar 10? Por supuesto. Yo, en el estilo que a mí me ha funcionado y como yo he trabajado para corregir este tipo de errores, es 2 máximo. No 3, no 4, no 5, a menos que sean muy claras. En este caso, bueno, así es que ese rechace al centro, una vez más, si el rechace al centro hubiera sido directo a un canadiense, la concedo. Era una pelota que Orbelín pudo haber rescatado y no rescató, o que no pudo componer. Entonces yo, ese rechace al centro, no digo que no fue error, pero no es un error que intervenga directamente en el gol. Ojalá lo entiendan, trate de ser claro. Ahora, ¿qué sigue para México?
Pues bueno, ya sabíamos, yo ya lo había comentado, es cosa de cada 4 años. Ojalá pudiera alguien acceder hacia atrás a la información en donde todo el mundo hablaba de lo sensato y ecuánime que era el Tata Martino cuando declaraba y lo contento que estaban y de la buena elección que había sido traerlo. ¿Por qué? Porque tenía muy claro lo que quería. Eso no es garantía de ningún resultado. Como lo que está pasando hoy no es garantía de que México no podría quedar en primer lugar de la eliminatoria, tener con esta pausa, ¿no? Esperar hasta la siguiente fecha FIFA y el mismo Tata hacer modificaciones o los mismos jugadores atravesar por diferentes momentos. A veces necesitas tocar fondo para salir, a veces necesitas que la lumbre te empiece a quemar los pies para reaccionar. No lo sé, no tengo yo una bola de cristal como no la tiene ninguno de ustedes para saber lo que sigue. Ya sé que muchos de ustedes, si estuvieran en la posición de ser directivo, correrían al Tata. Yo creo que en este caso se tienen que hacer análisis más profundos y las decisiones no se toman con el estómago, ni se toman al día siguiente de perder un partido, a menos que el agua te esté llegando al cuello. No es el caso de México hoy. ¿Qué sigue? No estoy en posición de saberlo. Yo espero que México mejore. Último punto que voy a tocar, el tema de México, el gigante de la CONCACAF. Si para ti el gigante tiene que ver con el último partido o el último año o los resultados, pues entonces a lo mejor ni siquiera Estados Unidos es el gigante de la CONCACAF. En este momento el líder de la eliminatoria se llama Canadá. Canadá no es el gigante de la CONCACAF, como Estados Unidos no es el gigante de la CONCACAF. Para decir quién es el mejor de la historia, tienes que juntar no nada más cómo está jugando hoy o cómo jugó el partido de ayer o cómo jugó la última temporada. Entonces, ese término del gigante de la CONCACAF no es de el mejor de la CONCACAF. Hoy el mejor de la CONCACAF en números es Canadá. En rendimiento, perdón, pero yo no veo a un Canadá jugando muy bien todos sus partidos, como no veo a un Estados Unidos jugando bien todos sus partidos. Basta con haberlo visto ayer contra Jamaica, basta con haberlo visto en 2 partidos anteriores y claro, bueno, pues la victoria contra México a ellos los catapulta y en México todo esto se magnifica y pues bueno, nada nuevo, ¿no? Hay que encontrar sangre porque eso es lo que vende. Los análisis para mí, cuando son más objetivos, los haces sin la calentura de la derrota. A nadie nos gusta perder con Estados Unidos, mucho menos perder con Canadá, pero ya les dije, históricamente ha pasado más de lo que ustedes creen. Este es mi comentario, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal y que escuchen las otras versiones, tanto de 23 preguntas como algunos análisis que ya hice de partidos anteriores. Nos vemos.